estación pirata que te escuchamos. En San Pablo, que también dice presente en frecuencia. Por acá es Marcelo, la estación Correcamino. Haciendo Borussia en frecuencia. Adelante, pirata, que te escuchamos. Ok, Marcelo, me informa a localidade que tu se encontra por aí, Marcelo. Estou gravando um vídeo da nossa conversa por aqui, Marcelo. É Estação Pirata, segunda São Paulo, capital, Marcelo. Chegando de belíssima forma por aqui. QSL, mi grande amigo pirata, pirata por segunda San Pablo. Che, pirata, como dicen los gauchos de acá, el abrazo respetuoso para ti, familia, con mucho cariño y respeto, pirata. Están llegando con todo y más todo. Comentanos con qué equipo estás modulando, con qué antena. Y cuando yo sea grande, quiero utilizar una antena de esas tuyas, pirata. Por acá es Marcelo, en la estación Correcamino. Esta es mi estación del norte de Uruguay, Mi ciudad es Rivera, hago frontera con Brasil, pirata. Estoy a 500 km de la capital de Uruguay, que es Montevideo. Estoy a 500 km de Montevideo y 500 km de Porto Alegre, Brasil. Estoy a 6 kilómetros de la frontera más hermana del mundo, la frontera de La Paz, que es Rivera y Santana do Livramento. Copiado por ahí, pirata. Na positiva, Marcelo, estou mandulando com 158 GTL DX da Voyager, uma antena Sabiá Master de 6 elementos e uma fonte de 60 amperes, Marcelo. Você está aí pela fronteira de La Paz, é isso? Aonde fica? Fica en el sur de Brasil, en el norte de Uruguay. Sur de Brasil, norte de Uruguay, queda la frontera de La Paz. Es llamada frontera de La Paz porque lo único que nos impide acá de cruzar, que no hay nada que nos impida de cruzar, perdón, es solamente una línea imaginaria, es una calle que divide en dos países hermanos, Uruguay y Brasil, y lo único que atraviesa es una calle llamada línea divisoria. Es una línea imaginaria que divide Uruguay y Brasil. Nada nos impide de cruzar para un lado y para el otro. Hoy en día vivimos en armonía, en hermandad con Brasil. También podemos trabajar